queremos encontrarnos contigo. Por eso envía, Padre, envía tu palabra en estos momentos y bendice a tu pueblo. Tú sabes nuestras necesidades espirituales, tú sabes de qué carecemos, tú sabes las cargas que hemos traído, pero Señor, estamos en tu presencia y te queremos dar una oportunidad para que tu poder se derrame en nuestras vidas y seamos transformados. Por eso, Señor, tómame en estos momentos, tómanos a cada uno de nosotros y sacúdenos. Que todo salga, que nos despojemos, que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, gracias, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse en la presencia de Dios. Dale a Setup Show y ponlo para que el slide comience del principio, por favor. Gracias. El mensaje de hoy se titula Si Dios lo pide, si Dios lo pide, yo lo hago. Si Dios lo pide, yo lo hago. Dígale al que está a su lado, si Dios lo pide, yo lo hago. Y el propósito del mensaje es que entendamos el significado espiritual de lo que realmente es la mayordomía. Yo sé que cuando se habla de este tema es espinoso, algunos se sienten mal porque dice el pastor ya va a hablar de diezmo y ofrenda y que la iglesia necesita. No, mi hermano, el Señor no necesita nuestro dinero para terminar su obra. ¿Puedo escuchar un amén? Yo te vengo a presentar un Dios que es dueño de todo lo que tú tienes. Un Dios que dice, mía es la plata, mía es el oro, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece. Y esperamos que al final de este mensaje usted salga de aquí entendiendo realmente lo que es la mayordomía. Estamos teniendo problemas técnicos allá en la computadora. Tienen que ir a Setup Show y le va a dar la opción allí de comenzar los slides desde el principio. Pero no vamos a dejar que el enemigo impida que su palabra pueda ser presentada. Cuando Dios creó, voy a ir al principio de todo, porque para poder entender el asunto de la mayordomía tenemos que ir al principio, al origen. Dios crea los cielos y la tierra, y los que han venido los miércoles al culto hemos estado estudiando por más de un mes este asunto, y ellos ya están familiarizados con estos conceptos que yo voy a estar tratando. Pero la iglesia completa necesita de esto. Cuando Dios crea todo perfecto, Él decide y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Lo primero que nos dice ese versículo es que Dios es el creador. Y continúa diciendo el 27, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y los bendijo Dios, dice el versículo 28. Los que tienen su Biblia pueden abrirla allí en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernarla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven. Dos aspectos importantes del hombre. El hombre es un ser creado. ¿Puedo escuchar un amén? Tú no te creaste a ti mismo. Tú no caíste aquí por arte de magia, por un accidente. Tú fuiste creado. Yo he sido creado. Hemos sido creados por nuestro Padre Celestial, por nuestro Dios Todopoderoso. Y Él nos creó a su imagen. El asunto de la imagen de Dios, ya he hablado de esto en otras ocasiones, se ha interpretado a través de la historia de tres formas diferentes. En la dimensión estructural, en la dimensión funcional y en la dimensión relacional. El hombre fue creado para amar a Dios, para amar a su prójimo y ser un mayordomo de todo lo que Dios había creado. Esta es la razón por la cual Dios crea al hombre. Para que tenga comunión, relación íntima con Él, para que se relacione allí. Y cuide de todo lo que Él había, y cuidara de todo lo que Él había creado. Pero ustedes saben el asunto. Ustedes conocen. El hombre no se conforma con lo que Dios le había dado. Dios le había dicho: mira, puedes comer de todo árbol que hay en el huerto, pero hay un árbol del cual no puedes comer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como Dios creador, Dios se reserva y dice: puedes hacer de todo, puedes comer de todo, pero hay un árbol, hay un árbol del cual no puedes comer. Gracias por los técnicos que ya nos lanzaron la presentación. ¿Cómo entendemos el asunto de la mayordomía antes del pecado? Número uno, en el sistema de la mayordomía antes del pecado, Dios le enseñó el principio de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Número dos, Dios le enseñó que los principios de la mayordomía, que Dios tenía todo como su propiedad, eran propiedad de Dios. Ellos, todo lo creado, y tenían que ser mayordomos, cuidar, dar cuenta. Antes del pecado, la mayordomía consistía en que ellos entendieron reservar algo especial para Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Les enseñó eso. Mi Dios es el creador y Él se reserva todo. Pero ustedes saben que Adán y Eva pecan. Entra el pecado y la mayordomía entonces tiene que tomar una segunda dimensión, una segunda fase. Dios se aparece allí y en vez de que el hombre muriera, Él se sacrifica un animal. Ellos son vestidos con las pieles de estos animales. Y allí, en esa conversación de Dios con el hombre que no está registrado, el Señor comienza a hablarle de su plan de redención. El asunto es que cuando fallamos en seguir los principios de Dios con relación a la mayordomía, nos desconectamos de Él. Y es por eso que Dios lleva la mayordomía a un segundo lugar. Ahora la mayordomía se va a usar para que podamos entender el plan de la redención. Pasado un tiempo, dice Génesis 4, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Después del pecado es el primer versículo que nos habla de adoración, de encuentro de Dios con el hombre. Y dice el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Dios le dice: ustedes se quieren acercar a mí, quieren adorarme, necesitan hacer un sacrificio.
Y esto significaba entregar algo que es de gran valor para uno mismo a otra persona. La palabra sacrificio es un medio de acercarse. La palabra allí original quiere decir un medio de acercarse a una relación más cercana al Altísimo. Ofrenda es un regalo que satisface al que lo recibe. Después del pecado, la mayordomía toma la dimensión donde Dios le enseña, a través de la mayordomía, Dios le enseña a ellos a restablecer la comunión con ellos. El hombre había pecado, se había separado de Dios y era necesario un mecanismo, un medio a través del cual el hombre se volviera a acercar, volviera a tener comunión íntima con el Dios eterno. Y es por eso que Dios permite el sistema de la mayordomía. Para que a través del sacrificio, a través de la ofrenda, a través de ese encuentro de adoración allí, donde el pecador traía una ovejita, algo para ser sacrificado, que tipificaba a Cristo Jesús, el pecador se conectara, recibiera perdón, expiación por sus pecados. El sistema de la mayordomía después del pecado fue instituido para ayudarnos a restaurar la imagen de Dios. Cuando el pecador se acercaba y tenía comunión allí a través del sacrificio, ese pecador tenía una relación íntima, establecía conexión con el Dios eterno y a través del poder de Dios era restaurado. Ayudarnos a entender su amor por nosotros. Y número 4, revelarnos su plan de salvación para el hombre. Después de la caída, Adán y Eva empezaron a enseñar estos principios a sus hijos. Estos principios pasan de generación en generación. Llegó Noé. Y vemos a un Noé después del diluvio. Lo primero que hace, ¿qué cosa es? Sacrificar. Levantar un altar diciendo: Dios mío, tú eres el dueño de todo, tú nos has dado la victoria, tú nos has librado del diluvio, y lo primero que queremos hacer es adorarte, es levantar un sacrificio, levantar un altar y elevar este sacrificio de holocausto a ti. Luego llega Abraham. Y aquí nos vamos a detener, porque en la vida de Abraham vamos a descubrir realmente lo que Dios quería enseñarnos, lo que quería Dios enseñarle a Abraham, lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy con relación a la mayordomía. Abraham era rico. Pero antes de ser rico, Dios lo llama. Y Abraham pasa por 4 grandes pruebas. Y lo que fue la lectura bíblica, vamos a leerlo, dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que Dios probó ¿a quién? A Abraham. Y aquí vamos a comenzar en el tema. Dios probó a Abraham. Pero para poder entender esta parte de probó Dios a Abraham, tenemos que entender la primera parte que dice: aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Abraham pasó por 4 grandes pruebas. Primero, Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Allí en Génesis capítulo 12 Dios llama a Abraham para que saliera, y él no salió completamente, pero al final salió, se despojó de toda su familia y salió sin saber a dónde iba. Eso se llama ¿qué cosa? Fe. La primera prueba grande de Abraham. La segunda prueba grande de Abraham fue separarse de Lot. Había tenido una relación con Lot bien íntima, bien estrecha, pero se dio cuenta de que tenía que separarse, y aunque le costó, aunque le dolió, se separó de Lot. Lot prefirió la llanura y él prefirió las montañas, Canaán. Pero allí Dios le promete hacer algo grande, especial, algo grande con él, bendecirlos.
La tercera gran prueba de Abraham, donde Dios lo prueba grandemente, es dejar ir a Ismael. Deja ir a Ismael. Ismael, ustedes conocen la historia. Ismael era el hijo de Agar, su primer hijo. Él pensaba que Ismael iba a ser su heredero. Ismael iba a recibir todo lo de la promesa que Dios le había dado. Pero Dios le dice: no, Abraham, tú tienes que confiar en mí. Tú tienes que esperar en mí. Abraham, Ismael no es el hijo de la promesa. Yo te voy a dar un hijo. Ismael se va y se queda Isaac. Pasan alrededor de 17 años. Todo está bien en la casa de Abraham. Todo está perfecto. Todo está marchando muy bien. Y un día Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, sacrifica a tu hijo. Abraham, tu hijo, tu único hijo, el cual tú amas, sacrifícalo. ¿Cómo es posible, Señor, que tú me vas a pedir a mí que yo sacrifique lo que yo he estado esperando por toda la vida? El hijo del milagro, un hijo que nació cuando ya yo no podía tener hijo, un hijo que tú me has prometido de que en él serán benditas todas las naciones, el hijo de la promesa. ¿Cómo yo lo voy a sacrificar? ¿Saben lo grande que ese hijo, era? Para Abraham lo era todo lo máximo. Abraham había soñado con ese hijo, pensaba en ese hijo. Abraham amaba a Isaac, todo lo tenía en Isaac, allí cifrado, centrado. Abraham amaba a Isaac. ¿Cómo es posible, Señor, que tú me vas a pedir que sacrifique a mi hijo? Pero ¿saben algo? Abraham había desarrollado una relación tan íntima, tan estrecha con Dios, tan personal. Después de todas estas pruebas que yo les presenté, Abraham, que empezó a conocer íntimamente a Dios y reconoció que Dios era el dueño de todo. ¿Puedo escuchar un amén? Abraham reconoció que Dios tenía autoridad sobre él. Abraham reconoció que él simplemente era un mayordomo de todo lo que Dios le había dado. Por muchos años Abraham había estado sacrificando ovejas, ganado. Abraham era rico y cada vez que tenía una oportunidad, Abraham venía y sacrificaba. Señor, aquí levanto este altar y te sacrifico, y sacrificaba. Pero un día Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo voy a probar si realmente tú me amas. Abraham, yo voy a probar si realmente tú estás apasionado por mí. Abraham, yo te voy a probar si realmente tú estás entregado. Y es por eso que Dios prueba a Abraham con la prueba máxima. Si Dios me pidiera a mí que yo sacrifique a mi hijo Samuel, hay que ser padre para entender esta petición. Abraham, sacrifícalo. Pero ahora entiendan esto. Abraham sabía que Dios prohibía el sacrificio de niños. Abraham lo sabía. Abraham sabía que lo que Dios le estaba pidiendo no tenía sentido.
Abraham conocía todo eso. Pero la relación de Abraham con Dios era tan íntima que él dijo, si Dios lo pide, yo lo hago. Aunque no entienda, aunque no comprenda, aunque me duela, aunque sea algo que estoy desprendiendo de mí, yo amo tanto a mi Dios, tengo una relación tan íntima con Él, que yo sé que si mi hijo Isaac tiene que morir en sacrificio, el poder de mi Dios es tan grande que Él me va a levantar a Isaac de los muertos y me lo va a regresar. No creas tú que Abraham se fue a sacrificar a su hijo ahí como si fuera un salvaje y sabiendo que iba a matar a su hijo. No. Abraham sabía que si él sacrificaba a su hijo, el Dios de los cielos tenía poder para mantener su palabra. Dios le había prometido a Abraham que él tendría un hijo y que de ese hijo iba a salir una gran nación. Y ahora Dios le está pidiendo que sacrificara a ese hijo. Abraham se fue y convencido entendió: Señor, yo sé lo que tú me estás pidiendo, pero yo también sé que tú tienes poder, y si tú lo dices, yo lo hago. ¿Qué prueba? Dios probó a Adán y Eva ya en el huerto del Edén, y le dijo: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hoy estamos aquí porque el hombre desobedece. A través de los tiempos Dios siempre ha probado a sus hijos. Dios nos está probando hoy a nosotros. Simplemente Dios nos prueba. Dios sabe el fin desde el principio. Dios sabe cómo nosotros vamos a reaccionar. Dios lo sabe. Pero ¿por qué nos prueba? Dios nos prueba porque Él quiere que perfeccionemos, que nos demos cuenta si realmente nuestro cristianismo es real. Si realmente lo que profesamos es cierto. Dios quiere que comprendamos realmente lo que hay dentro de nosotros, que nuestro carácter sea allí perfeccionado, sea edificado, sea restaurado, que reflejemos la imagen de Cristo. Es por eso que nos prueba con cosas que no tienen sentido. Le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo. Esto no tiene sentido, Señor, pero lo voy a hacer porque tú lo dices. Hoy nos dice a nosotros: devuelve el diezmo. Y aquí ya algunos se empiezan a sentir incómodos, empiezan a mover los hombros así. Dios nos dice: todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada a Jehová. ¿Puedo escuchar un amén? Dios nos prueba. Dios quiere saber cuán fieles somos. Cuán fieles mayordomos. Al final de los tiempos se va a saber cuán fiel mayordomo tú fuiste. Van a haber dos palabras. O eres mayordomo fiel o eres mayordomo infiel. Porque el Señor nos ha puesto como mayordomos de todo lo creado. Y el Señor nos dice: el diezmo, la 10ª parte es mía. Tráelo al alfolí. Pero muchas veces nos resistimos a la palabra de Dios. Muchas veces no obedecemos la palabra de Dios. Muchas veces cuestionamos la palabra de Dios. Y decimos: ¿por qué Dios lo pide? No lo voy a dar. Muchas veces estamos disgustados con la iglesia, con los pastores, con la administración. Cuestionamos y hablamos y decimos: no lo voy a dar. No creo que es necesario. Pero el mismo Dios que le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo y obedece,
Porque yo lo digo, es el mismo Dios que nos dice, trae los diezmos al alfolí para que seas bendecido. ¿Pero qué hacemos? Ay, pastor, no me da, los cálculos no me dan. Yo no puedo traer la 10ª parte, yo traigo un 5%. Dios pide 10. Ay, pastor, pero usted no se da cuenta que en Cuba hay tanta necesidad, que allá en el Perú, en Ecuador, hay tanta necesidad. Y yo estoy enviando mis diezmos para allá, para apoyar la causa de Dios. Y estoy haciendo una obra justa. Pero eso no es lo que Dios dice. Si Dios lo dice, yo lo hago. Dios dice, tráelo al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? Tal vez te estás preguntando. Deuteronomio 12, 5 y 6 habla de dónde ellos debían específicamente tenían un lugar para traerlo. Dice, allá llevaréis vuestros holocaustos y sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas, vuestros votos y ofrendas voluntarias y los primogénitos de vuestras vacas y ovejas. En los tiempos de Israel el alfolí era un almacén donde se llevaban todos estos animales y de allí eran distribuidos. ¿Cuál es el alfolí? Hoy en día, no, pastor, yo determino lo que es el alfolí. Yo tengo esa autoridad. No, el diezmo, dice el Señor, es sagrado, es santo. Y si es sagrado y es santo, yo no lo puedo tomar y hacer lo que yo quiera. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Puedes tú tomar el sábado y hacer el sábado lo que tú quieras? Dios dice, eso es santo, eso es mío, me pertenece, es el 7º día de la semana. El Señor dice, yo te he dado un 100%, pero de ese 100% yo quiero un 10% y el 90% tú haces lo que tú quieras de acuerdo a mi voluntad, porque yo soy el dueño de todo. El diezmo pertenece al Señor y debe entregarse como un acto de adoración a la tesorería de la asociación a través de la iglesia a la que el miembro pertenece. Donde tú estás siendo alimentado, donde tú estás siendo ministrado, donde estás recibiendo palabra de Dios, el Señor espera allí donde tú eres miembro, allí donde tú estás congregándote, que cuando vengas a adorar, traigas tus diezmos al alfolí. Palabra de Dios. Si usted no me cree, no me crea. Regrese a su casa y busque, abra la palabra de Dios y busque. Cuando yo leí esta cita me ericé. La voy a leer. La porción que Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera del que Él ha especificado. Que nadie se sienta libre para retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia. Pastor, tuvo una emergencia. Ni como parezca conveniente, aún en cosas que conciernen a la obra de Dios. Los que hacen este uso del diezmo se están apartando de las disposiciones del Señor. Yo sé que este tema no es popular, pero es lo que la palabra de Dios dice. Y yo quiero presentarle aquí la palabra de Dios. Porque si yo no le hablo con claridad, en el día del juicio el Señor me va a llamar y me va a decir, cuando te paraste a predicar allí en la iglesia de Hialeah, tú te pusiste nervioso y no le dijiste las cosas que yo te dije que dijeras. ¿Pero qué sobre las ofrendas? Dice, traer los diezmos y las ofrendas. Dios le pidió a Abraham, dame lo máximo, sacrifica todo lo que tienes. Quiero que me des lo más que quieres.
Y Abraham obedeció confiado, porque sabía que el que lo estaba pidiendo era el dueño de todo. El Señor espera que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos con nuestras ofrendas para adorarle. El sistema de sacrificio del holocausto fue implementado para que el adorador se acercara a Dios allí en adoración y tuviera un encuentro con el Dios Todopoderoso. Cuando Abraham y se le dice ve y sacrifica, lo que Abraham iba a hacer es ir 3 días allá donde Dios le había dicho que fuera a adorar. Las ofrendas, a través de las ofrendas adoramos a Dios. Y Levíticos 1 nos dice el tipo de ofrenda que el Señor esperaba. Y no voy a entrar en muchos detalles en esto. En la semana lo he tratado bien profundo. Pero miren esto interesante. Habían 3 tipos de ofrenda que Dios esperaba del israelita que venía a adorarle. Que venía a tener un encuentro con Él. No debes acercarte con las manos vacías, decía Dios. Y cuando vengas, mira a ver lo que traes. Lo primero que decía, ganado. Versículos del 3 al 9. Lo vas a traer. Otro tipo de ofrenda, rebaño, aves. Dios esperaba que ellos trajeran una de estas ofrendas. El rebaño era para los ricos, los que ganaban 500,000, 250,000. En aquel tiempo tener rebaño era tener mucho dinero. Los de las ovejitas era clase media. Las aves eran los más pobres. Jesús trajo, ¿qué cosa? Cuando vino a ser presentado, ¿qué es lo que trajo? Una ave. Eran humildes, eran pobres. La ofrenda era de acuerdo a las posesiones del adorador. Si Dios te había dado rebaño, tú no podías acercarte al altar con una ave. Si Dios te había dado ganado, tú no podías traer un rebaño. No, era de acuerdo a lo que Dios te había entregado. Esto quiere decir que si tú ganas 100,000, 150,000 dólares, tú no puedes venir a ofrendarle al Señor $2, 5, 20. El Señor espera que tú vengas a adorarle de acuerdo a las bendiciones que Él te ha dado. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Están mirando? ¿Saben? Muchas veces queremos tratar al Señor como un limosnero. Pero esto no lo podemos entender hasta que Dios no sea el centro de nuestras vidas. ¿Creen ustedes que Abraham podía haber tomado la decisión de sacrificar a su hijo si no hubiera tenido el encuentro que él tenía con Dios? La relación íntima, la pasión, el entendimiento que él tenía de Dios. Si Abraham no hubiera entendido eso, si eso no hubiera estado claro en su vida, él jamás hubiera tomado a su hijo para ser sacrificado. Cuando tú entiendes que Dios es el dueño, que tiene autoridad sobre ti y que Dios mora en tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú no tienes problema en decirle al Señor: Señor, de lo recibido te damos. Te doy mis recursos, te doy mi tiempo, te doy mi influencia y te doy lo mejor. ¿Saben? Estas ofrendas debían ser perfectas. ¿Tú sabes por qué? Porque tipificaban a Cristo Jesús.
El diezmo no tenía que ser perfecto. 10 vaquitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 vacas, la 10ª, como estaba, era de Dios. Pero el diezmo, en la ofrenda perfecta, sin mancha, porque representaba lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Me pregunto, ¿qué ofrenda estamos trayendo ante el Señor? La ofrenda ofrendar es un acto de adoración. Ofrendar es una demostración de amor y gratitud a nuestro Creador. Es un acto voluntario. Es motivada por amor. Es dada con sacrificio. A Abraham le dolió en la sangre, le dolió el sacrificar a su hijo, el tomar a su hijo. Y esta es la experiencia que Dios quiere que tengamos una confianza tan grande en Él, una relación tan profunda en Él, que cuando le ofrendemos que nos duela. Pero eso no va a ocurrir si Dios no reina. La ofrenda debía ser sistemática. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Sistemática. Dios nos bendice a nosotros sistemáticamente. Te da el aire, te da el agua, las misericordias, sistemáticamente. Decía uno de los miércoles, Dios no anda corriendo por ahí diciendo, ay, 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 se me olvidó mandar oxígeno, ay, 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 no. Dios no anda corriendo, ay, el sol, ay, que salga, no. Dios bendice sistemáticamente. Él espera que el adorador que se acerque a Él, se acerque a ofrendar sistemáticamente, no emocionalmente. Yo doy ofrenda cuando lo sienta. Yo doy ofrenda cuando hay una causa justa en la iglesia que yo esté interesado en dar. No, esa ofrenda Dios no lo acepta. Dios espera que tú traigas tu ofrenda sistemáticamente. Si ganas un cheque toda la semana, Dios espera que toda la semana tú te aparezcas aquí al altar cuando se pase el platillo con tu ofrenda, porque Dios sistemática, semanalmente te lo ha dado. Si ganas cada 2 semanas, cada 2 veces al mes, Dios espera que cada 2 veces al mes tú traigas tu ofrenda. Si ganas como el pastor una vez al mes, el Señor espera que una vez al mes tú traigas lo que le vas a ofrendar. Eso es ofrendar sistemáticamente. Yo sé que el camino de la obediencia no es fácil. No es fácil. ¿Creen ustedes que fue fácil para Abraham? Dios le dijo, ve y sacrifica. Se levanta por la mañana. Antes de que todo el mundo se levantara, fue y sacude a Isaac y le dice, Isaac, levántate, que vamos a adorar. Va a donde está 2 de sus mejores criados y le dice, Juan, Pedro, levántese, que vamos a adorar. Todavía el sol no ha salido. Abraham temía que Sara se enterara de lo que iba a hacer. Porque si Sara se enteraba, cuando tú quieres ser fiel a Dios y confiar en su palabra, hay ciertas medidas, ciertas cosas que tú tienes que hacer para asegurar de que tú le vas a ser fiel a Dios. Abraham dijo, no, si Sara se entera, Sara me va a dar una pela a mí. Me va a dar una pela. Si Sara se entera, Isaac, vámonos. Siervos, vámonos. Y antes de que todo el mundo se levantara en la casa, ya ellos estaban camino a donde Dios lo había enviado.
3 días. Primer día pasa. Me pregunto, ¿por qué Dios no lo envía tan lejos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo envió allí alrededor de la esquina? ¿Por qué la palabra dice 3 días? ¿Saben? 3 días. Cada vez que en la Biblia se menciona la palabra 3 días, son 3 días de preparación. Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar a la Canaán, se les pidió que se prepararan por 3 días antes de cruzar el río Jordán. Esos 3 días fueron 3 días de preparación para Abraham, para que entendiera allá en lo más profundo de su corazón el sacrificio que él iba a presentar al Señor. Abraham no podía pensar en otra cosa que en el sacrificio. El hijo trataba de hablarle, trataba de comentarle, pero él lo que tenía era: hijo mío, te voy a sacrificar. Te voy a sacrificar. Pero cuando le venía la duda, ¿será que Dios me habló de verdad? ¿No será que yo escuché una vocecita? Porque Abraham podía, Dios habló una sola vez, pero la relación que Dios tenía con Abraham era tan íntima que bastó con una sola vez. Cuando usted entiende a Dios, cuando usted conoce a Dios, Dios le habla una sola vez. Usted no necesita de más nadie que venga a decirle: Dios te habló. Míralo en la palabra. Dios lo dice, yo lo hago. That's it. Period. Cuando le venía la duda, Abraham decía: no, Dios lo dijo. Y si Él lo dice, yo ciegamente le creo. Pasó el primer día, durmieron. Al otro día se levantan temprano. Al segundo día, caminando hacia donde Dios lo había mandado a adorar. Esa es la pasión de un adorador. Esa es la motivación de un adorador: complacer a su Dios. Abraham el segundo día podía haber dicho: ya estoy cansado de tanto sol, tanta caminadera, yo voy a sacrificar aquí mismo. No, él estaba caminando donde Dios lo había ordenado. No hay marcha atrás. Segundo día. El tercer día, dice la palabra de Dios, que allá a la distancia vio la montaña donde Dios lo había ordenado a que fuera. Allá el monte Moria. Llegaron a la ladera de la montaña y Abraham toma otras medidas para que nadie vaya a impedir el plan que él tiene de adorar a Dios. Y le dice a los siervos, Juan y Pedro: quédense aquí, porque si ustedes ven lo que yo voy a hacer, ustedes me van a correr a mí. No le dijo eso, pero lo pensó aquí. Quédense aquí. Y con el hijo, la leña comienza a subir la montaña. Dan 2 pasos y el hijo le pregunta: papá, yo no entiendo lo que estás haciendo. No entiendo. Papá, aquí está el fuego. Papá, aquí está la leña. Papá, no entiendo. Toda una vida hemos ido a adorar con un cordero, con una vaca, porque Dios se merece lo mejor, lo máximo. Pero papá, hoy no te entiendo. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? ¿Dónde está ese animal perfecto que Dios te ha enseñado que tú debes de traer al adorar? Yo no sé qué yo hubiera contestado. Yo no sé qué yo hubiera contestado si mi hijo me hubiera dicho eso. Pero la confianza de Abraham en Dios era tan grande que Abraham, con su corazón roto,
a punto de empezar a llorar inconsolablemente, le dice: hijo mío, no te preocupes, porque Dios proveerá. Yo alabo a Dios. Puedes alabar a Dios, puedes decir gloria a Dios. ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de confianza? ¿Qué clase de seguridad? Él sabiendo que lo que Dios le había pedido era que su hijo fuera sacrificado. Pero él decía: hijo mío, no te preocupes, que yo no sé lo que va a ocurrir aquí, pero Dios va a hacer algo. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer en esta prueba, en esto que Dios nos está pidiendo, es nada más y nada menos confiar en Dios. Eso es lo único que Dios te pide. Cuando te dice: sé fiel, devuelve el diezmo, trae una ofrenda que realmente signifique algo para ti. Lo único que Dios te pide es: obedece. Aunque no entiendas, aunque no comprendas, aunque la cuenta no te dé, aunque estés en negativo en la casa, Dios te dice: ponme a mí en primer lugar y dame a mí primero, y yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre tu casa bendiciones son que abunden. Llegaron al monte. Llegaron. Y era el momento decisivo. Isaac, ayúdame a hacer el altar. Isaac, coge aquella piedra. Trae la piedra. Isaac, coge esta piedra. La piedra. Otra piedra. Otra piedra. Papá, yo no entiendo. Estamos poniendo piedra y todavía no aparece el cordero. Papá, no entiendo. Yo no sé. Lo único que se puede explicar en todo esto es la confianza, la relación íntima que Abraham tenía con Dios. Llegó un momento en que ya Abraham no podía aguantar más. Dios, tú no apareces. Dios, tú estás, Dios, yo no. Hijo mío. Y empezó a llorar. Me imagino que Abraham, el que es padre sabe que Abraham no pudo decirle eso a su hijo sin llorar. Después de esperar tantos años por ese hijo, cuando el hijo estaba en su belleza, en su adolescencia, 20 años de edad, cuando el hijo estaba en lo máximo, que un padre diga: te voy a sacrificar, sin llorar, sin aguantarse para no caerse. Yo me imagino a Abraham diciéndole: hijo mío, esto yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, tú no lo vas a entender. Pero hijo mío, Dios me habló y me dijo que te trajera a este monte, te colocara sobre este altar y te entregara en sacrificio. Yo me imagino que Isaac comenzó a temblar. No pudo hacer otra cosa. Papá, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que tú me vas a sacrificar a Dios. Papá, ¿cómo es posible, papá? Pero aquí está lo grande. Si grande era Abraham,
Grande era la fe de Isaac. Hablamos de Abraham, de su fe. Pero ¿por qué no hablamos de ese hijo de 20 años? Muchas veces queremos tirarle piedra a los muchachos. Muchas veces queremos tirarle piedra, pero no sabemos que en lo más profundo de un joven hay un deseo de servir a Dios. Hay un deseo de agradar a Dios. Isaac se tira sobre el hombro de su padre y le dice: papá, si Dios te habló, papá, hazlo. Yo no sé, Abraham cogió una soga. Primero me imagino, Abraham, yo no creo que podía cargar a Isaac, yo no sé. Pero Isaac, ayúdame a colocarte sobre el altar. Después que lo coloca allí sobre esa leña áspera, Abraham comienza a atar las manos, los pies, para no fallarle a Dios. No voy a hacer que el hijo se arrepintiera y se mandara a correr. Le ata las manos, los pies. Y yo me imagino las últimas palabras de Abraham con su hijo: hijo mío, yo no entiendo lo que Dios me está pidiendo, pero si Dios lo dice, yo lo hago. Lo tengo que hacer. Isaac dijo: padre, yo no entiendo, pero si Dios te lo dijo, yo lo creo. Dios sabe lo que hace. Hay cosas que Dios hace que no tienen sentido. Hay cosas que Dios hace que no tienen sentido. Allí sobre el altar está un joven de 20 años para ser sacrificado. Y hay un padre bañado en lágrimas, con un corazón roto, que lo único que le queda es aferrarse a Dios. Y ese padre, con mano temblorosa, levanta el cuchillo bien en alto, se demora y ya, cuando va a bajar el cuchillo, Dios interviene, diciéndole a Abraham: Abraham, por favor, no. Abraham, no. Abraham, tú me has convencido, Abraham. Tú me has convencido de que realmente tú me quieres. Tú me has convencido de que realmente tú me amas. Tú me has convencido de que las bendiciones que yo te he dado, por encima de todo eso, yo soy lo primero en tu vida. Tú no me rehusaste tu hijo, lo máximo. No me lo rehusaste, Abraham. Yo no entiendo cómo tú pudiste hacer eso. Pero me amas tanto que por encima de todo dijiste: voy a complacer a mi Dios aunque no lo entienda. Háblame de mayordomía. Y te voy a presentar a un Dios que te dice: yo soy tu creador, yo soy tu sustentador,
Lo que tienes es porque yo te lo he dado. Un Dios que cuando te dice trae los diezmos, trae la ofrenda al alfolí, es porque te está diciendo te quiero transformar. Quiero que me adores. Quiero que te rindas. Quiero que las riquezas de este mundo, tu carro, tu casa, no sean lo primero. Yo quiero ser lo primero. Hoy Dios te llama y te dice, te ruego que por mis misericordias presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová. Hoy Dios, no tenemos que traer un Isaac, un hijo. Hoy Dios nos dice, tú preséntate, dame lo máximo de ti, dame todo. Dame lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus talentos, lo mejor de tu influencia, lo mejor de tus recursos. Ponlo sobre el altar en sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová. Y si Dios lo dice, yo lo hago. Tócame el piano, por favor. Dios le dice a Abraham, le apareció por segunda vez el versículo allí 15, dice, Abraham, Abraham, por cuanto tú no rehusaste darme tu hijo, Abraham, te bendeciré. Abraham, te bendeciré. Yo lo quiero leer. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, Dios Jehová, jurando por sí mismo. Por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente, gloria a Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, escucha esto, iglesia de Dios, por cuanto obedeciste a la voz de Dios. Lo único que Dios pide de ti es obediencia. Dios te quiere bendecir, pueblo de Dios. Lo único que te pide es obediencia, fidelidad a su palabra. Y va a bendecir tu generación. Me va a bendecir a mí. Va a bendecir a Samuel y a Yasmín, mis hijos. Va a bendecir los nietos que yo voy a tener. Va a bendecir los bisnietos que yo voy a tener. Mi Dios me va a bendecir los tataranietos que yo voy a tener por mi obediencia, por tu obediencia, por tu fidelidad. ¿Cómo es posible que tratemos a Dios como un limosnero?
¿Qué sistema en este mundo te puede garantizar una bendición para ti y una bendición para Sofía? Para tus hijos. ¿Qué security? Social security. ¿Qué welfare? ¿Qué sistema? No hay nada. No existe. Solo existe en la mente de un Dios que quiere bendecir a sus hijos y te dice: obedéceme y serás bendecido, serás prosperado, tú y tu descendencia. En el nombre de Dios te hago un llamado en esta hora para que hoy pares la bendición, pares la maldición que estás trayendo a tu familia. En el nombre de Dios te hago un llamado para que levantes tus manos santas al cielo y le digas al Señor: Señor, a partir de hoy bendecirás mi familia porque seré fiel a tu palabra. Tal vez tú estás allí diciendo: Señor, te he fallado. Los diezmos los he estado enviando a donde a mí me ha parecido. Los diezmos y las ofrendas me los he estado guardando hasta que hayan cambios. Los diezmos y las ofrendas, cuando yo lo sienta. Tal vez te sientes culpable después de escuchar este mensaje. Pero yo te quiero presentar a un Jesús que te quiere perdonar, te quiere bendecir. Y hoy te dice: sé fiel. Y este llamado es para las familias que hay aquí en la iglesia que quieren ser bendecidos. Es para aquellos que quieren obedecer a ciegas. Si tú no estás dispuesto a obedecer a ciegas, quédate sentado donde estás. Pero si tú estás dispuesto a obedecer, aunque no entienda, aunque la matemática no te dé, aunque la presión de tus pares, de tus compañeros, de la gente que está a tu lado te diga lo contrario, si tú estás dispuesto a obedecer, cuando tú escuches este canto, ponte de pie, diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy. Espíritu de Dios, ven y transforma mi vida. Espíritu de Dios, ven y llena mi vida. Y ven al altar. Ven con tu familia, porque la bendición que Dios va a derramar hoy es para la familia. Ven con tu familia. Si no tienes tu familia, ven con lo que tengas. Ven tú. Puedo ver la primera familia poniéndose de pie para venir al altar. Gloria a Dios. Vengan al altar. Vengan aquí. Vengan al altar. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu
presencia, con tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Toma las manos de los miembros de tu familia que están a tu lado. Agarra esas manos. Y levanta tu rostro al cielo. Y dile al Señor: Señor, lléname. Llena mi familia de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu amor. Ayúdanos a obedecer tus preceptos, aunque nos cueste la vida. Porque sabemos que al final la victoria es segura. Señor, perdona a tu pueblo. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos. Porque muchas veces hemos dado el amor a otras cosas. Y cuando nos has pedido algo, te hemos puesto en un segundo, tercer lugar. Perdónanos, Señor, porque como pueblo tuyo te hemos fallado, hemos desconfiado de tu palabra. Hemos dudado que tú nos puedas bendecir cuando no tenemos. Hemos dudado, Señor. Pero alzamos nuestras voces hoy, Señor. Alzamos nuestras manos al cielo y reclamamos tu perdón, tu misericordia, tu bondad. Y te decimos: Señor, llénanos. Vamos a salir de este recinto sagrado dispuestos a obedecer tu palabra, porque si tú lo dices, yo lo hago.
Reprendemos cualquier espíritu, cualquier viento de doctrina, cualquier movimiento satánico que Satanás pueda levantar contra nuestra familia, contra tu iglesia, y declaramos nuestras familias libres en Cristo Jesús. Familias salvadas, familias seguras en Cristo. Es tu bendición, Señor, lo que queremos ahora. Es tu bendición, Señor. Bendícenos. Dile allí en tu corazón al Señor: Señor, bendice mi familia en estos momentos. Bendice mi familia. Bendice. Gracias, Padre. Gracias. Misericordia aún nos alcanzan y nos levantan, Señor. Nos vamos a nuestros hogares tarde, pero bendecidos, transformados. Gracias porque contestaste la oración de enviar tu palabra. Tu palabra nos ha sacudido, Señor. Gracias. Alabado sea tu nombre por los siglos sempiternos. Amén. Regresa bendecido a tu asiento. Regresa transformado.